En este tiempo está hablando acerca de la fe y queremos seguir este tema, porque Dios habla fe, por lo tanto nosotros tenemos que hablar en fe. La palabra de Dios habla y usted y yo tenemos que hablar de vuelta. Dios habla, usted y yo tenemos que hablar. En esta noche yo quiero compartir, y el título de este mensaje es El lenguaje de la fe. Porque la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, es un libro de fe. Y dice la palabra de Dios que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Para agradar a Dios necesitamos fe. Y usted y yo aprendimos a hablar y hablamos el español fluidamente. Nos comunicamos en el español, por lo cual yo si le digo algo en español, usted me va a entender y lo va a hacer. Pero si yo se lo dijera en un idioma que usted no entiende, si se lo dijera en chino, no hablo chino, pero si se lo dijera en chino, se lo dijese en inglés, se lo dijese en francés, en alemán, en lo que usted quiera, usted no va a entender, por lo cual usted no se va a movilizar. Porque usted aprendió a hablar español y nos pasa muchas veces. Por ejemplo, hace unos años vinieron aquí los pastores y misioneros Bradbury. Ellos venían de Canadá. Y la verdad que cuando uno no puede comunicarse, se queda con ganas de hablar, ¿verdad? Y bueno, nos pasaba esto con los hermanos. Los hermanos tenían muchas expectativas por hablar, muchas ganas de hablar. Lo que pasa es que no sabían hablar en español. Así que hablábamos por señas. Hablaban como usted cuando le toca hablar en inglés, ¿verdad? Usted se acuerda de cat is yellow, ¿no? Todas las cosas que nos han enseñado en inglés y que nos quedaron por ahí, pero nada más. Hello y nada más, ¿no? Algo que usted siga estudiando. Bueno, los hermanos les pasaba eso y a nosotros nos pasaba eso porque queríamos entenderle, queríamos hablar, pero nos encontramos con la dificultad del idioma. Y cuando nosotros aprendimos a hablar, usted no se acuerda porque era chico, yo tampoco, pero si usted mira a un bebé hoy en día, la primera comunicación que el nene hace es el llorar, porque no tiene otra manera de comunicarse. Para comunicarse utiliza el llanto. Si no le dan de comer, llora, ¿sí? Si quiere algo y usted no se lo da, llora. Pero a medida que el niño o el nene alcanza madurez o va creciendo, esas señas se convierten en palabras. Y a medida que él va creciendo, las palabras se hacen más fluidas hasta que podemos hablar, ¿sí? Por supuesto que hay de todas las cosas. Mi hijo, cuando empezó a hablar, decía, vamos a birra, papá. Decía arriba. Decía, o queremos comer fideíos. ¿Sí? Hasta que no, nosotros decimos, no, hijo, fideos. O había alguno que decía, Jehová era el asesino, en vez de Jehová sea enaltecido. Porque no le salía. Y él escuchaba y cantaban, Jehová sea enaltecido. ¿Jehová era el asesino? No. No, hijo, sea enaltecido. Pero bueno, a medida que nosotros fuimos creciendo, fuimos perfeccionando el idioma. Pero hay algo interesante que le quiero decir para empezar a hablar de este mensaje que quiero decirle hoy. Es que usted antes de hablar aprendió a escuchar. Nadie aprendió a hablar un idioma si primero no lo escucha, ¿verdad? Primero usted oye y luego usted habla. Y a través de su hablar, a través de la madurez de ese idioma, usted puede realizar lo que usted y yo hacemos todos los días, porque ya hemos alcanzado la madurez. Bueno, en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. El Señor habla y en lo espiritual se habla un lenguaje de fe. Para entender y movilizar el reino espiritual es necesario que hablemos el lenguaje de fe, que es superior a cualquier otro idioma. Y es el lenguaje de los hijos de Dios. Así que decía el de al lado, hoy vas a aprender a hablar en fe. Hoy vamos a tomar el curso. Podemos hablar en fe. Bueno, vamos entonces a hablar hoy de los fundamentos de la fe.
Muy bien, vamos a hablar acerca de los fundamentos de la fe. Cuando uno habla de fundamento, habla de lo importante. Un fundamento es un cimiento, es algo donde uno puede apoyar algo, luego se usa para edificar los fundamentos. Entonces, cuando hablamos de los fundamentos del lenguaje de la fe, lo primero que le quiero decir es que el lenguaje de la fe requiere madurez. Los que anotan, si quieren anotarlo, el lenguaje de la fe requiere madurez. Y ahora lo vamos a ver en Hebreos capítulo 6. Búsquelo, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Búsquelo y usted lo va a ver allí. Se lo cuento brevemente. En Hebreos es una carta dirigida a los judíos que estaban pasando mucha necesidad. Estaban siendo perseguidos a causa de su cristianismo, a causa de haberse vuelto al Señor. Entonces viene la dificultad, viene la prueba, y ellos se ven tentados a volverse atrás. Y el autor de Hebreos en el capítulo 6 va a hablar acerca de que necesitamos alcanzar madurez. Necesitamos dejar las primeras cosas, las primeras lecciones del Señor para ir adelante hacia cosas mejores. Y se lo leo, dice Hebreos capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Y escuche esto. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas, ¿qué cosas? Cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El lenguaje de fe entonces requiere madurez. Los hebreos estaban con la duda de si volver a hacerse judíos para evitar las luchas y los problemas, y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, ya cuando vayamos al cielo le vamos a preguntar al Señor, le dice: tengan cuidado, porque es necesario dejar de explicar estos primeros pasos del camino del Señor y llevar adelante. Vamos a la madurez, a cosas mejores, dice el versículo 9, diga conmigo, cosas mejores. Cosas que Dios nos trae. Es necesario dejar aquello e ir por cosas mejores, pero para eso necesitamos madurez. Amén. Por supuesto que usted, siendo maduro, hace cosas que cuando era niño no hacía. Por ejemplo, yo tengo mis hijos que cada vez que me bajo del auto, mi hijo se pasa adelante y quiere manejar. Y me pregunta: papá, ¿puedo manejar? Le digo: no, hijo. Si nos llegan a parar, imagínate la policía que te ve manejando a vos. ¿Qué va a decir? Que soy un padre inconsciente. Digo, cuando tengas la edad, lo vas a poder hacer. Por supuesto que hay cosas que los niños no pueden hacer. Y así en lo espiritual, hay cosas que nosotros debemos madurar para poder lograr entenderlas y hacerlas. Esto en la Biblia
está también en Timoteo, y esto es para como otro sermón aparte. Cuando Timoteo se queda en Éfeso, Timoteo es hijo espiritual de Pablo, estaba conectado al ministerio de Pablo. Y Pablo ve la necesidad de levantar una iglesia así en Éfeso y lo deja a Timoteo. Y le escribe en la primera carta, esto está en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 2, y le dice: querido amado Timoteo, gracia, misericordia y paz sean a ti. Y empieza a escribirle todas las recomendaciones, cómo tenía que manejarse, cómo tenía que hacer, porque Timoteo estaba haciendo sus primeros pasos en la fe y le estaba diciendo todo lo que él tenía que hacer. La Biblia habla de verdadero hijo, por eso le dice verdadero hijo Timoteo, y habla de hijo legítimo. Un verdadero hijo es hijo legítimo. Luego, en la segunda carta de Timoteo, en el versículo 2 también, ya el apóstol Pablo no le dice verdadero hijo, sino que le dice amado hijo Timoteo. En la primera carta le dice hijo verdadero y en la segunda le dice amado hijo. Y yo creo que aquí todos de alguna manera somos hijos verdaderos del Señor. Usted ha nacido legítimamente en el reino de Dios. Pero hay más que ser un hijo verdadero, que ser un amado hijo. Y no quiero hacer una doctrina y que usted me malentienda, pero quiero que usted preste atención en esto. Hay gente que va a estar en el cielo y tiene salvación, porque ha recibido salvación y vive su vida cristiana, pero quizás no cumple el propósito para el cual Dios le ha llamado. Porque Jesús no solamente quiere que nosotros seamos hijos verdaderos, sino que lleguemos al lugar de ser amados hijos porque cumplimos el propósito del Padre. Usted no solamente necesita salvación, sino que necesitamos cumplir el propósito de Dios. Por eso Jesús dijo: yo estoy aquí para cumplir con la obra para la cual he sido enviado, y me gozo haciendo la voluntad del que me envió. ¿Se entiende? El ladrón que se convirtió en la cruz tuvo un instante de lucidez y hoy está en el cielo. Y no fue a ninguna clase de bautismo. Le dijo al Señor: Señor, me arrepiento. Yo sé que merezco estar aquí, pero tú no. Y el Señor le dijo: bueno, hoy vas a estar conmigo en el cielo. No fue a ninguna clase de bautismo. Tuvo salvación, tuvo revelación, allí se fue al cielo. Pero en su vida no pudo cumplir con el propósito de Dios. Terminó en una cruz. Entonces, yo entiendo que la madurez y el lenguaje de fe nos lleva a cumplir con el propósito para el cual estamos aquí. ¿Se entiende? ¿Puede decir amén? Entonces, a medida que usted y yo crecemos, debemos aprender ese lenguaje. ¿Para qué? Para heredar las promesas de Dios. Dígale al lado: para heredar sus promesas. Hebreos dice: estoy persuadido, estoy convencido, como decía Alfonsín. Estoy convencido que estas cosas no son para ustedes, porque Dios no se olvida de su trabajo, de su servicio. Dios no se olvida, pero vamos adelante a las cosas mejores. Dejen ya esto y hablemos en un lenguaje de fe, porque seamos imitadores de aquellos que por su fe, que por ese lenguaje alcanzaron las promesas. Así que a medida que usted y yo crecemos y avanzamos y nos sumergimos y hablamos ese lenguaje, Dios hace cosas mejores y nos hace herederos. El hijo amado es el que hereda, es el que recibe la herencia. El que cumple el propósito de Dios es aquel que recibe la herencia de Dios. Si usted es inmaduro y yo soy inmaduro, no puedo recibir lo que Dios tiene, porque no lo puedo manejar. Como aquellos chicos que quedan huérfanos y esperan que un mayor les administre sus cosas, porque no lo pueden hacer por ellos mismos. La madurez
en nuestro lenguaje nos lleva a cosas mejores. ¿Cuántos dicen amén? El segundo fundamento que quiero decir en esta noche es que el lenguaje de fe justamente se nutre de las promesas de Dios. El lenguaje de fe, así como nuestra vida, nuestro lenguaje tiene artículos, tiene verbos, tiene sustantivos. El lenguaje de fe utiliza palabra y promesas de parte de Dios. Y quiero que me acompañe al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Para que usted entienda. Primera de Samuel, capítulo 17. Verso 4. Es una historia muy conocida y usted dice, pastor, va a predicar de David y Goliat, ya lo escuchamos tantas veces. Bueno, Dios le va a dar hoy revelación. Porque Dios tiene cosas nuevas. No porque las diga yo, sino porque el Espíritu Santo es fiel. Amén. Muy bien. Fíjese, aquí vamos a ver que en este pasaje está bien claro los dos lenguajes. Está claro el lenguaje de fe, que habla en promesas, y está claro el lenguaje del diablo, que habla en negativo, que habla en pesimismo, que habla en derrota. ¿Está por ahí? Amén. Bueno, dice, vamos a leer a partir del versículo 4. Primera de Samuel 17:4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, algo así como unos 3 metros, terrible, gigante, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Y escuche bien. Y se paró y dio, ¿qué dice que dio? Voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Muy bien, yo le pregunto, ¿qué fue lo que paralizó al ejército? ¿El miedo? No. ¿Las armas de Goliat? ¿Es que era grandote? Era que era grande, eso es lo que paralizó al ejército. Que le tuvieron miedo porque era grandote. ¿Qué paralizó al ejército? Las voces. Dice el versículo 8 que dio voces. Soltó la palabra. Fueron palabras de desafío. Y dice la Biblia más adelante que durante 40 días, 2 veces por día, este hombre gigante se paraba y daba voces. Yo le pregunto, ¿Israel había peleado con gigantes? Amén. ¿Cuánto? ¿Cuándo había peleado con gigantes? Estamos en el tiempo de los reyes. Saúl era el primer rey. Israel, siendo un pueblo, saliendo de Egipto, el Señor le dijo a Josué, sube y toma la tierra donde habitan los gigantes. La tierra era buena, pero los habitantes eran... ¿Y qué pasó con los gigantes? ¿Israel venció a los gigantes o no? ¿Los venció o no? No escucho el amén. Los venció. O sea que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siendo un pueblo
no teniendo un ejército, ni generales, ni espadas, ni carros, ni lanzas, ni hombres de guerra, habían vencido a muchos gigantes para tomar la tierra que ellos estaban pisando. Sin embargo, ese antecedente no les sirvió porque se levantó uno solo, que hablaba y daba voces, y el pueblo se paralizó, y dice la Biblia que le tuvieron gran miedo. Así que yo le quiero decir en esta noche, ¿cómo es el tema del lenguaje? El diablo te va a buscar un buen gigante, lo va a vestir bien, le va a poner ropa de ejército, le va a poner armas poderosas, le va a poner un yelmo, un casco, lo va a nutrir con una buena lanza, pero él no te puede pelear. ¿Sabes por qué? Porque lo único que puede hacer él es hablar. Hola. Yo le quiero decir que así funciona el enemigo, así funciona su lenguaje. Pero ¿qué pasó? Saúl y todo el pueblo estaban creyendo ese mensaje. Así que yo te quiero decir en esta noche que no importa lo que el enemigo pueda ponerte delante, no importa el gigante, cómo se llame, no importa las armas que el gigante pueda tener, ni el discurso amenazante. Lo que te puedo decir es que un hijo de Dios vale muchísimo más que 1000 gigantes. Dice la palabra de Dios: vendrán contra ti por un camino y saldrán de ti por 7. ¡Aleluya! El Señor está contigo, y dice la Biblia, como poderoso gigante. Así que lo que paralizó fueron las voces que el gigante daba. Goliat sabía que no podía ganar, por eso nunca atacó a Israel. Simplemente se dedicó a hablar, a desafiar, a decir: yo puedo hacer tales cosas. Decía: denme uno que pelee. ¿Desde cuándo el diablo pone condiciones en la guerra? Decía: denme uno que salga a pelear. Entonces, si le vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Así que cuando escuchamos el mensaje del diablo, hermanos, como este Goliat, que es un ejemplo del enemigo y del gigante, cualquiera sea el nombre, lo que produce es temor, lo que produce es parálisis, lo que produce es confusión. Pero yo quiero decirte en esta noche que en el nombre de Jesús nos vamos a levantar contra el gigante, como se llame. Y en esta noche usted, mi hermano, y yo vamos a pelear contra este gigante. Y en esta noche las voces del enemigo van a callarse, porque en el nombre de Jesús vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Aleluya. Muy bien. Durante 40 días vino el gigante, vino la voz. Pero quiero que usted me acompañe al versículo 23 del mismo capítulo. Mientras él hablaba con ellos, dice la palabra del Señor, y aquí que aquel paladín, Goliat, se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló ¿qué habló? ¿Habló quién? Las mismas palabras, y lo oyó David. Yo le pregunto, ¿oyó Saúl las palabras? ¿Las oyó? ¿Las oyó David? ¿Verdad? Que las oyó David. La misma mentira con dos oídos, porque dice las mismas palabras. Las escuchó David. Las oyó David. Y David estaba por ahí porque había llevado un queso para sus hermanos que el padre le había dado, y había ido a preguntar cómo estaban ellos. David no era un hombre de guerra, y usted conoce la historia. Pero lo interesante de esto, y cuando hablamos, por eso le digo, cuando hablamos del lenguaje de la fe, lo primero que nosotros hacemos es escuchar para luego hablar. David escuchó las palabras, igual que las escuchaba Saúl, pero el lenguaje, lo que tenía dentro David, hizo que eso se canalizara en fe. Y cuando
habla David, y ahora lo vamos a ver. Versículo 23, oye David las palabras. En el versículo 25, David comienza a hablar y a decir, a ver, quiero escuchar lo que el rey va a hacer, aquel que venza a este hombre. Versículo 25. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no has visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriqueceré con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Cuente una vez. Versículo 26. ¿Qué dice? Entonces, versículo 26 dice, entonces, ¿qué hizo? Habló David, ¿cuántas veces? 2 veces. A los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre? Perdóname, no escuché bien. ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Segunda vez. Versículo 30. No estaba muy convencido David, así que volvió a preguntar. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. ¿Cuántas veces preguntó David? 3 veces. ¿Por qué? Escuchó una vez, pero lo que hizo fue preguntar 3 veces por las promesas que el rey tenía para aquel que venciera a ese gigante. David está diciendo, ¡ay, qué bueno! ¿Sí? A ver, díganme otra vez, decime, ¿qué van a hacer con el que venza a este gigante? Y el rey le va a honrar, le va a dar riquezas. Ah, eso está bueno. ¿Y qué más? Y va a eximir, va a bendecir a su familia. Ay, qué bueno, porque mi papá trabaja, ahora sí que va a estar contento el viejo que me mandó a llevar el queso. Ahora le va a venir una gran bendición. ¿Y qué más? Bueno, le va a dar a su hija. Bueno, eso... 1, 2, 3 veces preguntó cuáles eran las promesas. ¿Qué diferencia? Escuchamos y hablamos. Para el mismo mensaje, para la misma mentira, hay una respuesta diferente. La respuesta de David es: no quiero escuchar más las amenazas de este gigante. Lo que me interesa a mí escuchar son las promesas de Dios. Por eso le decía, aprendemos escuchando. ¿Y de qué se nutre nuestra vida, mi hermano? Yo puedo darle hoy, en el nombre del Señor, una palabra y que usted diga, ay, qué bueno lo que usted habló, me gustó lo que predicó, pero no puedo pelear por usted. Usted tiene que pelear. Yo puedo orar por usted, pero usted tiene que hacer la guerra. Usted tiene que tomar la decisión en fe y empezar a hablar como Dios quiere escucharle hablar. Amén. Escuchamos lo que Dios va a hacer con nosotros. Y si usted no está contento, póngase el CD de la prédica 2, 3, 4 veces por día, porque la fe también se madura. Porque usted escucha 6 días por ahí, o 3 días lo que el enemigo quiere hacer, el desafío, y escucha solamente aquí lo que Dios quiere hacer. Pues escúchelo en casa, sube hacia el colectivo, escuchando la palabra del Señor y las promesas del Señor, lo que Dios va a hacer con su vida. Y entonces usted se va a empezar a nutrir en fe y de la palabra del Señor, y usted va a derrotar a ese gigante. Sea como se llame, puede decir amén. Tercer fundamento y último. El lenguaje de la fe impacta tu entorno. Dijimos, primer fundamento, requiere madurez. Segundo, se nutre de las promesas. Y tercero, impacta a tu entorno. Usted tenga en cuenta, miren, lo vamos a leer, lo que sucede aquí con David. David empieza a hablar con Saúl. Saúl era el encargado. Si había uno que tenía que pelear con el gigante, era Saúl, porque Saúl era el rey. Y dice la Biblia que de hombros arriba ninguno era como Saúl. O sea que si había que buscar un alto para pelear, lo tenían que buscar a Saúl. Saúl era un hombre alto. En cambio, David dice que era un muchachito.
rubio, de hermoso parecer. Así que físicamente, si había uno que tenía que pelear con Saúl, con David, con Goliat, perdón, era Saúl, perdón, el Espíritu Santo. Sin embargo,